Buenas tardes. Mi nombre es María. Bienvenidos a Joyas Auténticas. Vamos a tener un estudio de la siguiente parte de la serie de la primera y la última Torre de Babel, parte 17. Les invito a tener una palabra de oración. Oremos. Amante y buen Padre que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, que nos ponga tus palabras en nuestros labios, que ayudes a las personas que van a escuchar este tema a entender el tema y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la parte 17 de la primera y la última Torre de Babel. Y seguimos en Jeremías, capítulo 50, la caída de la Babilonia de Belsasar. Y vamos a meditar hoy en el verso de Jeremías 50, 17. Vamos a leerlo. Jeremías 50, 17 dice: oveja descarriada es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Y dice, primero el rey de Asiria lo devoró. Luego el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, rompió sus huesos, lo deshuesó. Y allí en ese verso tenemos a considerar dos animales, porque en ese verso menciona dos animales: los leones y las ovejas. ¿De quién es el deber de proteger las ovejas de ser devoradas y de que se les rompan los huesos? Es la pregunta aquí, la pregunta que debemos contestar. Y vamos a hablar de los pastores ahora y de las ovejas. Así que he escogido aquí la experiencia de Jacob con Labán, que está en Patriarcas y Profetas, páginas 190 a 192. Y dice: 20 años permaneció Jacob en Mesopotamia, trabajando al servicio de Labán, quien, despreciando los vínculos de parentesco, estaba ansioso de apropiarse de todas las ventajas. Exigió 14 años de trabajo por sus dos hijas, y durante el periodo restante cambió 10 veces el salario de Jacob. Entonces quiero repetir esta última parte. Labán exigió 14 años de trabajo por sus dos hijas. No vamos a hablar a profundidad o no vamos a profundizar mucho en esto, pero yo solo quiero que recordemos aquí, cuando usted lee el verso 17, que
menciona el rey de Asiria y el rey Nabucodonosor de Babilonia. Estos son los dos esparcimientos. Primero fueron esparcidos por el rey de Asiria y luego por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sabemos esto de estudios pasados, que estos son los dos esparcimientos, lo sabemos por los estudios pasados. Discutiremos esto con más detalle más adelante en este estudio. Así que no es accidente que tienes justo aquí donde la hermana White menciona 14 años de trabajo, 2 veces 7. Entonces relacionen que hubo 2 esparcimientos y que no es accidente que la hermana White menciona 14 años de trabajo y 14 son 2 veces 7. Tienen que ver con los esparcimientos, porque cada esparcimiento son 70 veces 7 o 2520. Muy bien. Y durante el periodo restante cambió 10, exigió 14 años de trabajo por sus hijas, y durante el periodo restante cambió 10 veces el salario de Jacob. Con todo el servicio de Jacob fue eficiente y fiel. Las palabras que le dijo a Labán en su última conversación con él describen vivamente la vigilancia incansable con que había cuidado los intereses de su exigente amo. Estos 20 años he estado contigo, dice Jacob. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras o por las bestias. ¿Cuáles bestias? De modo que tienes fieras o bestias aquí, lo mismo que en Jeremías 50:17. No solo un león, sino 2 leones. Por eso dice, nunca te traje lo arrebatado por las bestias. Y relacionamos esto con Jeremías 50:17, que dice que los leones la dispersaron. Los leones en plural son 2 leones. Y esos son bestias o fieras del campo. Continúo. Nunca te traje lo arrebatado por las bestias o las fieras del campo. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Entonces, era preciso que el pastor vigilara sus ganados de día y de noche. Estaban expuestos al peligro de ladrones y numerosas fieras o las bestias del campo o los leones, que con frecuencia hacían estragos en el ganado que no era fielmente cuidado. Jacob, pero vamos a volver aquí a esta palabrita antes de continuar. Dice, expuestos al peligro de los ladrones y numerosas bestias o fieras. Y dice, vamos a leer otra vez Jeremías 50:17. Oveja descarriada es Israel.
Los leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Ese fue el primer león. El rey de Asiria dispersó a Israel. Ya vayan teniendo en cuenta para aplicar esto para nuestros días. Los leones lo dispersaron. Y dice, el rey de Asiria lo liberó, lo devoró primero, o sea, el león de Asiria lo devoró primero. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después, o le quebró los huesos después. Así que Nabucodonosor, rey de Babilonia, es el otro león. Son los leones que lo dispersaron. Representan los 2 esparcimientos. Continúo. Los pastores y los centinelas, que son la misma cosa, no estaban cumpliendo con su deber de proteger las ovejas. Y por eso los leones de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia, las devoraron y les rompieron los huesos. Durante una parte del año era preciso que el que quedara personalmente a cargo del ganado, para evitar que en la estación seca los animales murieran de sed. Vuelvo a repetir. Durante una parte del año era preciso que el que quedara personalmente a cargo del ganado, para evitar que en la estación seca los animales murieran de sed y que en los meses de frío se helaran con las crudas escarchas nocturnas. Jacob era el pastor jefe, y los pastores que estaban a su servicio eran sus ayudantes. Si faltaba una oveja, el pastor principal sufría la pérdida. Entonces dice acá, Jacob era el jefe y los otros pastores eran sus ayudantes. Jacob simbolizando a Jesús, que es el verdadero pastor jefe. Él es el que sufre la pérdida principalmente. Si se pierde una oveja descarriada, él es el que sufre la pérdida. Y los servidores a quienes estaba confiada la vigilancia del ganado tenían que darle cuenta minuciosa si éste no se encontraba en estado lozano. Si los otros pastores tenían que entregarle cuentas a Jacob si las ovejas no se encontraban en un estado lozano, con salud. También los pastores, sus pastores ahora tienen que entregarle cuentas a Jesús por las ovejas. Continúo leyendo aquí la cita. La vida de aplicación y cuidado del pastor y su tierna compasión hacia las criaturas desválidas y confiadas a su cuidado han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en relación con su pueblo. Dice, voy a regresarme un momentico acá, dice, han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Jeremías 50:17 está diciendo la misma cosa. Está diciendo
que las ovejas que los pastores deben ser responsables del cuidado de las ovejas. Vamos a leer Jeremías 50:17. Oveja descarriada es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces, eso está ilustrando Jeremías 50:17, que han servido, que esta ilustración del cuidado del pastor y su tierna compasión por las escrituras, por las criaturas confiadas a su cuidado, han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en su relación con su pueblo, con un pastor. Después de la caída del hombre, Jesús vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Dice: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Con este objetivo dejó los honores de la casa de su padre, con el objetivo de buscar a la perdida, de hacer volver al redil a la descarriada, de vendar a la perniquebrada y fortalecer a la débil. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña, ni las fieras del país la devorarán. ¿Cuáles fieras no las devorarán? En las 2 esparciones no las devorarán las fieras de los leones. León de Asiria y el león del rey de Babilonia. Eso por ahora, porque el rey de Asiria y el rey de Babilonia prefiguran muy cercanamente a la desolación pagana, pero también a la desolación de la Roma papal. Se oye su voz que la llama a su redil. Bueno, pero dice, ni las fieras del país la devorarán. Note que esto es tomado de Ezequiel 34 y meditaremos en Ezequiel 34 un poco más adelante. Ni las fieras del país las devorarán. Se oye su voz que la llama a su redil. La llama a su redil, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable. Entonces, ¿qué? Su cuidado por el rebaño es incansable. Fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne los corderos en sus brazos y los lleva en su seno. Sus ovejas lo aman, pero los extraños no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero a los extraños no los seguirán, sino que huirán de él,
porque las ovejas no conocen la voz de los extraños. Vean Juan capítulo 10, verso 5. Cristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay una pregunta aquí. ¿Y quién permitió allí en Jeremías 50, 17, que los leones, el león de Asiria y el león del rey de Babilonia, esparcieran a Israel? Que cuando vinieron estas bestias, que se representa como el peligro de cuando viene el lobo, los pastores asalariados, de los cuales las ovejas no eran, huyeron y las dejaron desamparadas. Por eso, estas dos bestias las devoraron. Y por eso, eso concuerda con esta cita que dice, pero el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Contrasta con las siguientes palabras que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Y eso están en los versos 11 y 14. Cristo, el pastor principal, ha confiado el rebaño a sus ministros como subpastores. Los ministros son sus subpastores entonces. Y los manda a tener el mismo interés que él manifestó y que sientan la misma santa responsabilidad por el cargo que les ha confiado. Les ha mandado solemnemente ser fieles, apacentar el rebaño, fortalecer a los débiles, animar a los que desfallecen y protegerlos de los robos rapaces. Esto es lo que dice en Jeremías 50, 17. En tiempo de peligro ellos huyen. Por lo tanto, Asiria, el león rey de Asiria, y el león rey de Babilonia los devoraron. Asiria lo devoró y Babilonia lo deshuesó o rompió sus huesos. Para salvar a sus ovejas, Cristo entregó su propia vida y señala el amor que así demostró como ejemplo para sus pastores. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, no tiene verdadero interés por el rebaño. Trabaja solamente por la ganancia, por los diezmos, y no cuida más que de sí mismo. Calcula su propia ventaja en vez de atender los intereses de los que le han sido confiados, y en tiempos de peligro huye y abandona el rebaño. El apóstol Pedro amonesta a los subpastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Si queremos que la grey sea algo, debemos serlo nosotros primero. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2-3.
Y Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor costó la sangre de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces Pablo dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Son las bestias, los leones. Y vamos a adelantar aquí un versículo, un par de versículos, hasta el versículo 19 de Jeremías 50. Y vamos a leer esos versos, el 18 y el 19. Jeremías 50, 18 y 19 dice, por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Yo castigaré al rey de Babilonia, o sea, al león que devoró a Israel primero. Perdón. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Castigó primero al rey de Asiria y después que castigó al rey de Asiria que había devorado las ovejas, entonces castigó al rey de Babilonia que las había deshuesado, las ovejas de Israel, que les había quebrado los huesos. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y de Galaad, su alma será saciada. Así que Dios mismo va a castigar esos dos leones y él mismo va a pastorear las ovejas y las volverá a traer a su morada. Continuamos aquí. Después que el Señor dice allí que va a castigar al rey de Babilonia y al rey de Asiria, en el verso 19, dice que volverá a traer a las ovejas a su morada. Todos los que consideren como un deber desagradable el cuidado y las obligaciones que recaen sobre el pastor, son reprendidos así por el apóstol. De esta manera son reprendidos, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El jefe de los pastores, Cristo Jesús, despedirá de buena gana a todos estos siervos infieles. La iglesia de Cristo ha sido comprada con su sangre y todo pastor debe darse cuenta de que las ovejas que están bajo su vigilancia han costado un sacrificio infinito. Debe considerar a cada una de ellas como un ser de valor inestimable y debe ser incansable en sus esfuerzos por mantenerlas en un estado sano y próspero. El pastor, lleno del Espíritu de Cristo, imitará su ejemplo de abnegación, trabajando constantemente en favor de los que le fueran confiados, y el rebaño prosperará bajo su cuidado. Todos tendrán que dar estricta cuenta de su ministerio. ¿Qué dice?
todos tendremos que dar estricta cuenta de nuestro ministerio. El maestro preguntará a cada pastor, ¿dónde está el rebaño que te fue encomendado? Tú, hermosa grey. Eso está en Jeremías 13:20. El que sea hallado fiel recibirá un rico galardón. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, dice el apóstol, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, Señor, así sea. Eso lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 5:4. Y bueno, eso es Primera de Pedro 5:4, pero la cita que estábamos leyendo es de Patriarcas y Profetas en la página 190 y 192. Así que vamos ahora a leer, a considerar Ezequiel 34, del 1 al 31. Y la razón por la que ocurrieron los eventos que están en el conflicto de los siglos. Bueno, vamos a leer primero Ezequiel 34. Hasta cierta parte. Vamos a leer esa cita porque hay mucha conexión. Hay mucha conexión en este estudio con ese pasaje de Ezequiel 34, 1 al 31. Dice, nótese la relación entre Ezequiel 34, ahorita cuando lo vamos a leer, y Jeremías 50, 17 al 19. Las palabras claves encontradas en ambos pasajes son esparcido, oveja, ahuyentado, devorado, quebrantado. También, aunque la palabra rebaño se encuentra en Ezequiel 34, pero no en Jeremías 50, 17, un rebaño es un número de oveja. Y la palabra oveja se encuentra en Jeremías 50, 17. Entonces, aunque en Jeremías 50, 17 no está la palabra rebaño, sí está la palabra oveja, y un rebaño es un número o un número de ovejas. Tenemos una pregunta aquí. ¿Quién es el que esparce el rebaño? Según Jeremías 50, 17, nos informa que son los leones. ¿Quiénes lo han esparcido? ¿Quiénes son los leones? Los versos nos dicen que es el rey de Asiria y Nabucodonosor, rey de Babilonia. El rey de Asiria y el rey de Babilonia son los leones. El reino del norte de Israel fue esparcido desde el año 723 a.C. hasta el año de 1798 después de Cristo. Un periodo de 2520 años. El reino del sur, Judá, fue esparcido desde el 677 .
desde el 677 antes de Cristo hasta 1844 después de Cristo. También un periodo de 2520 años. Es interesante notar que mientras hubo dos esparcimientos, el primero bajo el gobierno del rey de Asiria y el último bajo el gobierno del rey de Babilonia, hay dos poderes de desolación en Daniel 8:3. Y vamos a leer, en Daniel 8:13. Y vamos a leer Daniel 8:13. Daniel 8:13 dice: y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y en estudios pasados, nosotros ya sabemos que la palabra sacrificio fue añadida. Entonces, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la abominación y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Entonces dice acá: por un momento, acuerda, lo que dice acá es, vamos a Daniel 8:13 por un momento. Concuerda perfectamente con lo que estamos leyendo antes de Jeremías 50:17. Y nosotros sabemos exactamente de qué está hablando. O sea, nosotros sabemos exactamente de qué está hablando Daniel 8, verso 13. Que estas palabras de las que está hablando Daniel 8:13 concuerdan perfectamente con este estudio, con Jeremías 50:17. Está diciendo: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación desoladora? Nosotros sabemos perfectamente de qué está hablando ese verso. Estos son los dos poderes de desolación. En ese verso que acabo de decir, a Daniel 8:13, que dice: ¿hasta cuándo durará la abominación? ¿Hasta cuándo durará el continuo y la prevaricación asoladora? Estos son el continuo y la prevaricación asoladora. Son los dos poderes de desolación. Uno es el paganismo y el otro es el papado. Y ambos son Roma. Pero es Roma en sus dos fases. Tienes aquí en este verso las dos fases de Roma, en su forma pagana y en su forma papal. Entonces seguimos leyendo acá. Como ya dije, el continuo es continuo, la palabra sacrificio fue añadida. Entonces el continuo es Roma pagana y la abominación desoladora Roma papal. Y estos dos poderes de desolación, cada uno gobernó durante 1260 años. Así que tienes allí en ese verso Daniel 8:13
a Roma, a la desolación de Roma pagana, y al desolador de Roma pagana y al desolador de Roma papal, y cada uno de estos dos gobernaron un periodo de 1260 años. La desolación continua, que es paganismo o Roma pagana, y la abominación desoladora, que es Roma papal. Y estos dos poderes de desolación, cada uno gobernó durante 1260 años, estoy repitiendo, que es la mitad de 2520 años. En otras palabras, hubo dos desolaciones, pagana y papal, dentro de los mismos 2520 años, porque Roma pagana gobernó 1260 años y la Roma papal en la Edad Oscura gobernó también 1260 años, y 1260 más 1260 son 2520. Y dice acá que es la mitad de 2520 años. En otras palabras, hubo dos desolaciones, pagana y papal, dentro de los primeros 2520. Y dos esparcimientos, asirio y babilónico, ambos siendo de 2520 años cada uno. Y en lo que respecta a las dispersaciones, bueno, quiero explicar un poquito más acá. Entonces, tanto el desolador de Roma pagana duró 1260 años, y más tarde vamos a dar el punto de donde inicia. Y el desolador de Roma papal también gobernó 1260 años, haciendo, sumándolos, nos da 2520 años, que serían la primera desolación, el primer esparcimiento. Y hay dos esparcimientos, asirio y babilónico. Primero Asiria, que fue el pueblo de Israel cautivo a Asiria en el 723. Y después, en el año 677, el babilónico, el esparcimiento babilónico empezó allí en el año 77. Los babilonios prefiguran más a Roma. Así que, al igual que el cautiverio babilónico, es el cautiverio de los 1260 años de supremacía papal. Perdón, así que, al igual que el cautiverio babilónico, es el segundo cautiverio. O sea, al igual que los 70 años de Israel en el cautiverio babilónico, es el segundo cautiverio. ¿Cuál segundo cautiverio? Los 1260 años de supremacía papal son también el segundo cautiverio. Note también que los asirios y los babilonios son tan inseparables como las dos faces del cuerno pequeño, pagano y papal. Los asirios y los babilonios son tan inseparables. Asiria y Babilonia lo mismo, son tan inseparables como las dos fases del cuerno pequeño. La primera fase fue Roma pagana y la segunda Roma papal. Ellas son inseparables, así como los asirios y los babilónicos. Los babilonios y los asirios tienen el mismo punto
de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Yo les dije ahorita vamos a ver cuál es el punto de partida. Los babilonios y los asirios tienen el mismo punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? La Torre de Babel. Los babilonios prefiguran a Roma más que los asirios. Por lo tanto, los asirios prefiguran más el paganismo que Roma. Mantengan esto en mente. Mantengan en mente que el punto de partida para los asirios y los babilónicos fue la Torre de Babel. Los babilonios prefiguran a Roma más que los asirios. Por tanto, los asirios prefiguran más el paganismo que Roma. Y dice acá, pero ellos son intercambiables. O sea que esos términos que acabamos de decir son intercambiables. No quiero confundir a nadie. Usted puede, como hicimos con la última presentación, que los asirios en una manera representan al papado. Porque como dijimos en la última presentación, usted puede ver, esa acá dice, usted puede ver en la última presentación que los asirios de una manera representan al papado. Porque como dijimos en la última presentación, el rey asirio ¿qué les mandó a decir al pueblo de Israel? Algunas de las naciones pudieron resistir mi dominio. En otras palabras, es lo que él estaba diciendo. Y esto es algo que quien haya estudiado Daniel 7:8 y el cuerno pequeño, algunas veces puede ser muy difícil. Bueno, antes de decir eso, entonces el rey de Asiria blasfemó contra el Señor y se ensalzó contra Dios porque le decía, ninguno de los dioses de las naciones pudieron librarlas de la mano del dominio del rey de Asiria. Se ensalzaba sobre Dios. Eso es blasfemia. Y esto es lo que hace también el papado. Si ustedes ven las palabras allá, Daniel 7:25, y dirá palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, o sea, dominará sobre todos, y según ellos también dicen que, también se dice modernamente del papado moderno que toda la tierra se maravillará en pos de la bestia y dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo mismo decía el rey de Asiria, ninguna nación puede luchar contra mí. Esto es algo que lo saben cualquier persona que haya estudiado Daniel 7:8 y lo que se dice allí del cuerno pequeño. Tenemos aquí un pequeño cronograma
Ustedes lo van a ver cuando vayan a las notas que yo las voy a atar abajo del video. En el cronograma tiene un título que dice Roma. Luego de Roma, Roma en su primera fase, que es Roma pagana, y Roma en su segunda fase, que es Roma papal, y eso es lo que es Daniel 8:13. Pero lo que vemos de los versos 9 y 12, estos versos los versos 9 y 12 oscilan entre la Roma pagana y la Roma papal. Entre la Roma pagana y la Roma papal. No voy a profundizar en todo esto. Solo quiero que veamos. Bueno, vamos a leer acá. Cómo esos versos oscilan entre la Roma pagana y la Roma papal. Los versos de Daniel 9 y 12. Daniel 9, vamos a leer. Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces dice acá en las meditaciones que tengo yo acá escritas, que creció mucho, como dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur. El sur es Egipto. Y luego dice, y al oriente, esto es Asiria, y hacia la tierra gloriosa, esto es Palestina. Esto es Palestina. Ahora en el verso 10, vamos a leerlo también, el verso 10, aquí está hablando de cuál, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, al sur, a Siria y a Palestina. Eso fue Roma pagana. Ahora dice el 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este verso es Roma papal, que creció hasta el ejército de los cielos y echó parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Ahora vamos al verso 11 que dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo. Por él fue quitado, esto se refiere a Roma. El continuo es Roma pagana. Entonces el verso 11 ahora es Roma pagana y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces este verso 11 otra vez vuelve a Roma pagana. El verso 12 dice, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este es Roma papal. Entonces oscilan
del uno al otro, del uno al otro. El 9, Roma pagana. El 10, Roma papal. El 11, otra vez Roma pagana. Y el 12 ahora viene a ser Roma papal. Los adventistas no reconocen esto. Si lo reconocieran, tendrían gran luz. Volvemos acá otra vez. Entonces estamos hablando de Daniel 8:13. Daniel 8:13 son los leones. El rey de Asiria, el primero que devoró a Israel, según Jeremías 50:17. Y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, que le rompió los huesos. El rey de Asiria, con el rey de Asiria está la primera expansión a Israel, 7 veces para Israel, o los primeros 2520. Y el rey Nabucodonosor, la segunda expansión, 7 veces para Judá. Continuación de los leones. 1200 años de gobierno pagano y 1200 años de gobierno papal. Dice, mantengan todo esto en mente mientras continuamos en la próxima cita, que está en Patriarcas y Profetas, página 527, párrafo 1. Pero antes de leer esa cita, quiero leer aquí, dirigir, o sea, quiero orientarlos a que cada uno de estos versos significan, cada uno de estos versos significa a Roma pagana y Roma papal, como les dije ahorita. Y cada uno de esos periodos, Roma papal gobernó 1260 años y el paganismo, que está a cargo no solo de Roma, sino de los otros imperios anteriores, también gobernó 1260 años. Bueno, vamos a continuar entonces acá con la próxima cita, que está en Profetas y Reyes 527, párrafo 1, y que dice: hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos años el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza y se imponía las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La Iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro de los 70 años. Pero también hace relación a los 2520 años.
ambos reyes, el rey de Asiria y el rey de Babilonia, esparcieron a Israel. El rey de Asiria lo devoró, ya lo hemos dicho antes, y el rey de Babilonia rompió sus huesos. Nótese que la persecución bajo el paganismo siempre ocurre primero. Eso es un patrón. Siempre viene la persecución del paganismo y después viene la persecución del papado. Y nosotros estamos entrando ahorita en un periodo de globalismo del paganismo. Tendremos persecución en este nuevo régimen que está empezando, al que nos enfrentamos, pero que es por poco tiempo y que le entregará su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al papado. O sea, vamos a tener primero persecución del paganismo, que es esta forma de gobierno comunista que tenemos, que está empezando, que es por poco tiempo. Después tendremos persecución de parte del rey del norte o el papado. Entonces tengan esto en mente. Ambos, el rey de Asiria y el rey de Babilonia, esparcieron a Israel. El rey de Asiria lo devoró y el rey de Babilonia rompió sus huesos. Nótese que la persecución bajo paganismo siempre ocurre primero. Siempre ocurre primero. Entonces la persecución del papado siempre va en último lugar. Note cómo este patrón se desarrolla en los primeros siglos después de Cristo. Tenemos acá, y la razón por la que voy a decir esto ahora, aunque no voy a completar el pensamiento ahorita, sino en el próximo estudio, es que esto tiene un significado para los últimos días. Yo creo, dice el autor de este estudio. Es como les había dicho, tendremos persecución bajo este gobierno que está empezando ahorita, este globalismo, esta forma de gobierno comunista que tenemos, la centralización del poder, y que sabemos que es por poco tiempo, y luego ellos le entregarán su poder y su autoridad al papado, y ahí tendremos persecución en su segunda fase bajo Roma papal. Primero paganismo, siempre es un patrón, siempre primero paganismo y después de últimos y siempre de último Roma papal. Dice acá, así que la persecución del paganismo siempre ocurre primero y entonces la persecución del paganismo y entonces la persecución de la Roma papal siempre viene después. Y enfatizamos siempre ocurre después. Así noten este patrón en los primeros siglos después de Cristo. Y esto va a ser del conflicto de los siglos, página 50, página 49-50. Así que la próxima cita va a ser del conflicto de los siglos, página 49 y 50. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró que Cristo declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza
sobre todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, 4 y el verso 7. Y además, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya está obrando. Ya en aquella época veía él que se introduciría en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Incluso aquí ustedes pueden ver el mismo principio que estamos tratando de mostrar aquí. Dice explícitamente que introducirán errores que prepararán el camino para que el papado viniera. Ellos vinieron, ¿de dónde vino el papado entonces? Introducirán errores que prepararán el camino para que el papado venga. Ellos vinieron del paganismo. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres. El misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo entraron en la iglesia cristiana. La misma cosa que el paganismo entró en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transición fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Así que el espíritu de aveniencia, dice acá, ¿cuál es el conformismo? O el espíritu de aveniencia y el conformismo. Es el misterio de iniquidad. Cuando tú mezclas bien y mal, verdad y error, justicia y pecado, etcétera, etcétera, esto es aveniencia y conformidad. Y es lo mismo que decir el misterio de iniquidad, o es lo mismo que decir el papado. Ella está en realidad diciendo, ello allí está, o la hermana Huay o el espíritu de profecía está en realidad diciendo que el papado fue retenido por un tiempo. Y eso es lo que se está diciendo en segunda de Tesalonicenses, o eso es lo que discernimos de segunda de Tesalonicenses. O es lo que discernimos de lo que está diciendo segunda de Tesalonicenses. Sigo leyendo acá. El espíritu de aveniencia y de transición fue coartado por algún tiempo. Ese paganismo entraron en la iglesia cristiana. Quiero aclarar que es la misma cosa que decir el paganismo entró en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transición fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres.
La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Y esto es lo que sucede en el fin del mundo. El paganismo que parecía haber sido vencido viene a ser el vencedor. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Cita que encontramos en Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. Y quiero enfatizar otra vez, cuando en el fin del mundo tienes esta avenencia, el resultado es el hombre de pecado. ¿Y quién es el hombre de pecado? El papado. Es el hombre de pecado. Recordemos que la persecución del paganismo, esto ya lo leímos. Bueno, sí, pero vamos a volverlo a leer. Recordemos que la persecución del paganismo siempre viene primero y la persecución del papado viene después. El próximo pasaje es del mismo Conflicto de los Siglos, o sea, del mismo libro. Y es el pasaje de Tinieblas Espirituales. El mismo capítulo del pasaje previo. Bueno, entonces vamos a leer esa cita que es del Conflicto de los Siglos. Es el mismo capítulo del pasaje que acabamos de leer. Dice, a principios del siglo VI, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo. Esto es lo mismo que decir que unió al paganismo y al cristianismo y como resultado fue el misterio de iniquidad, el papado. Sigo leyendo acá. Los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Satanás no paró ahí. Él tenía su propósito y no estaba contento solamente con eso, sino que quería más.
No paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que asevera ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era considerado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata es Satanás, que también es el hombre de pecado. Había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a la humanidad, infalible a toda la humanidad, al Dios viviente. En el cuarto mandamiento, Dios es dado como creador de los cielos y de la tierra, y distinto, por lo tanto, de los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el séptimo día como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el creador. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor, pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad, verso 7, que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. ¿Dónde y cuándo? Pregunta, ¿dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Eso está en Apocalipsis 13:2. Vamos a leer acá. El papado vino después del paganismo. Así que el paganismo le dio su poder y su trono, su silla al papado. Primero paganismo y después el papado. Véase el apéndice. Entonces empezamos
a correr los 1260 años. Dice, el paganismo había dado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, dice Apocalipsis 13:12, y desde ese momento empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:5 y 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Dice acá que el autor de este estudio desea sinceramente, y yo también lo deseo, que ustedes estén mirando y escuchando esta presentación, que se den cuenta y entiendan que esto exactamente está prefigurando el fin del mundo, está prefigurando estos momentos, el fin del mundo. Cuando la marca de la bestia es impuesta sobre la gente, ley dominical es impuesta sobre la gente. O sea, la marca de la bestia impuesta sobre la gente, eso es lo mismo que ley dominical impuesta sobre la gente. Entonces, los que no se conformaban con las ceremonias papales tenían que decir, o se conforman con las ceremonias papales y sacrifican su integridad delante de Dios, o deciden pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:16-17. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida entonces. Y eso nos hace pensar en Daniel 11:44. ¿Qué dice Daniel 11:44? Vamos a leerlo. Daniel 11:44 dice: pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrán con grande ira para destruir y matar a muchos. Recuerden que esto que estamos estudiando aquí prefigura el fin del mundo. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, como la persecución que se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces. Y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días, años. Apocalipsis 12:6. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida, dice acá, el advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media, y la ascensión de la Iglesia romana en el fin del mundo marcará el inicio de la oscuridad, pero esa oscuridad terminará rápidamente. El rey del norte vendrá a su fin y no tendrá quien la ayude. Así que el advenimiento de la Roma pagana moderna al poder marca el inicio de la oscuridad, pero esa oscuridad pasará rápidamente, porque el rey del norte vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. A medida que crecía su poder,
las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo al el verdadero fundamento al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener perdón de los pecados y la salvación eterna, el pueblo recurriría al Papa y a los prelados, a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Como solo desviarse de sus disposiciones, con solo desviarse de sus posiciones, se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles, sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfraza como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude y engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Repitamos esta última frase: al ensalzarse las leyes y tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Hoy hay una cantidad de esas leyes humanas que se están ensalzando por encima de Dios en los Estados Unidos de América. Y tenemos acá que ir a leer la cita de Ezequiel 34, porque el estudio empezó: ¿quiénes fueron los culpables de que los leones de Asiria y Babilonia devoraran uno a Israel y el otro lo deshuesara? Si ese rebaño el Señor lo había encargado a sus pastores. Ellos tenían que haber dado cuidado su rebaño. Y dice Isaías 34, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto habla de los falsos pastores que por culpa de ellos, los leones de Asiria y Babilonia, o las desolaciones del paganismo y el papado, uno devoró a las ovejas del Señor y el otro le quebró los huesos. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así dice Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no hiciste volver la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ahora este verso dice, no fortaleciste a las débiles, no vendaste la perniquebrada. Cuando habla la perniquebrada, está hablando de Jeremías 50:17, que dice que Asiria lo devoró y Babilonia rompió sus huesos. Sigo leyendo. Y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron dispersadas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa,
y por falta de pastor, mis ovejas han venido a ser por comida a todas las bestias del campo, a los leones. Y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por lo tanto, el león de Asiria y el león de Babilonia, uno la devoró y el otro le quebró los huesos. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Les quitará ese puesto, los hará dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así dice Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Eso está sucediendo en este momento. El Señor mismo está buscando sus ovejas. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en delicados pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les haré descansar, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada y vendaré la perniquebrada. Jeremías 50:17. Que Babilonia le rompió los huesos, el Señor la vendará. Y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. ¿Destruirá qué? A la engordada y a la fuerte. El Señor las apacentará con justicia. Muy bien. La causa raíz para la apostasía en la iglesia es encontrada en el libro de Hechos, capítulo 28 al 29. Eso también está esa cita en la página 2 y vamos a leer el 28 al 29. Hechos 28 al 29. Hechos 28 al 29. Ya estamos a punto de terminar. Hechos 28 al 29. Dice: os sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Entonces, la causa fue que los pastores de la apostasía, los pastores no predicaron la palabra pura de Cristo. Sobre los ministros de Dios descansa una acusación seria y solemne. Sobre los pastores, ministros, serán llamados a un estricto dar cuenta de la forma en que han cumplido su responsabilidad. Si no cuentan al pueblo de las exigencias vinculadas de la ley de Dios, vinculantes de la ley de Dios, si no predican la palabra con claridad, pero confunde la mente de la gente con sus propias interpretaciones, son pastores que se alimentan, pero se olvidan de alimentar el rebaño. Anulan la ley de Jehová. Las almas perecen a causa de su infidelidad.
por esa infidelidad de la apostasía. La sangre de estas almas estará sobre sus cabezas. Dios los llamará a rendir cuentas por su infidelidad. Pero esto de ninguna manera excusará los que escucharon los sofismas de los hombres, descartando la palabra de Dios. La ley de Dios es una transcripción de su carácter y su palabra no es sino sino sí y amén. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 4, página 1164. La carga más pesada que llevamos es el pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Eso está en el Deseado de toda la gente, es página 95.5. Por eso no debemos dejar las almas solas a soportar la carga del pecado, sino llevarle la palabra de Dios para que les ayude a librarse del pecado y no sean aplastados. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios, de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. La explican en forma que destruye su fuerza. Y la hermana White dijo esto muchas veces, pensando, cuando estaba diciendo esto, estaba pensando en el protestantismo, pero también muchas veces estaba pensando en las iglesias adventistas del séptimo día, pues que las iglesias adventistas del séptimo día son los que profesan tener reverencia a la ley de Dios, pero que algunos de ellos dicen, o algunos de ellos tratan de explicar la ley de Dios en tal manera que destruye su fuerza. La cita dice, ellos no atacan la ley abiertamente, pero la explican de tal manera que destruye su influencia. Entonces, vamos a leer aquí la próxima cita. Y la próxima cita dice, esta próxima cita está considerando en varias maneras que yo voy a hacer que los falsos profetas cesen de alimentar el rebaño. La hermana White dice que somos inclinados a pensar que donde no hay ministros fieles no puede haber verdaderos cristianos. Y creo que decimos esto de iglesias protestantes, pero también de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces dice la cita acá, nos hemos inclinado a pensar que donde no hay ministros fieles no puede haber verdaderos cristianos, pero este no es el caso. Dios ha prometido que donde hay pastores, donde no hay pastores verdaderos, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca ha hecho que el rebaño sea totalmente dependiente de los instrumentos humanos. Pero los días de purificación de la iglesia se están acercando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. El poderoso tamizado que pronto tendrá lugar, en el poderoso tamizado que pronto tendrá lugar, seremos capaces de medir la fuerza de Israel. Las señales revelan que se acerca el momento en que el Señor manifestará que su abanico está en su mano para aventar la cizaña y separar el trigo de la cizaña. Su abanico está en su mano y Él limpiará completamente su piso. Y eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 80. Entonces quiero repetir una frase.
Dios nunca ha hecho que el rebaño sea dependiente totalmente de los instrumentos humanos. Y recordemos que todo este estudio se aplica al tiempo del fin. Primero viene el paganismo, que es este gobierno que estamos enfrentando, que está iniciando, y después viene el papado. Les invito a tener una palabra de oración. Con esto terminamos. Por favor, vean el video, suscríbanse y denle me gusta. Oremos. Señor, muchas gracias por poner este video en el registro público. Pido una bendición para los que lo van a ver, que tu Santo Espíritu los acompañe y les ayudes a entender ese tema. Y que sea para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.